Hola, mi nombre es Erika y les quiero contar un montón de cosas sobre matemática. Pero para poder empezar a hablar de matemática hay que primero entender cómo se escribe en matemática, qué reglas son las que valen. Entonces, el lenguaje en el cual se habla matemática, se escribe y se piensa, es el lenguaje de la lógica. Y dentro de lo que es el distinto estudio de la lógica, el lenguaje de la lógica proposicional es el que vamos a estudiar en este videito. Em, la idea es sentar bases para poder construir a partir de eso, ¿sí? Entonces, arranquemos con la lógica proposicional. La lógica proposicional tiene distintos elementos que vamos a ir viendo cómo se comportan y cómo los podemos manejar. Los primeros elementos de los que vamos a hablar son las proposiciones. Las proposiciones son enunciados declarativos de los que se puede determinar su valor de verdad, ¿sí? O sea, en otras palabras, es una oración de la que vos tenés que poder decir si es verdadera o es falsa, ¿sí? Y si no podés decir si es verdadera o es falsa, entonces no es una proposición. O si no es un enunciado declarativo, entonces tampoco es una proposición, ¿sí? Tiene que ser un enunciado declarativo, o sea, que diga algo, que declare algo, y además tenés que poder decir si eso que estás diciendo es verdadero o es falso. Entonces veamos algunos ejemplos para ver si podemos entender esto. Primer ejemplo, 5 más 6 es igual a 1. Un enunciado declarativo es, estoy diciendo algo, 5 más 6 es igual a 1, estoy declarando algo, no es una pregunta, no es una orden, ¿no? Es algo que estoy diciendo y además podemos determinar el valor de verdad. 5 más 1 efectivamente es igual a 6, entonces esta es una proposición, ¿sí? Es la primera proposición que vamos a ver. En general las proposiciones se simbolizan con las letras, ahí me salió uno más, con las letras P, o Q o R, entonces vamos a decir que esta proposición la simbolizamos con la letra P y que el valor de verdad de esta proposición P es verdadero. Acá ya apareció la segunda, ahí hice un clic que no tenía que hacer. 7 mayor a 9. 7 es mayor a 9 es un enunciado declarativo, o sea, estoy diciendo algo realmente, no estoy preguntando. Lo que sucede en este caso es que estoy diciendo algo que no es cierto, o sea, 7 no es mayor a 9. Entonces, esta es una proposición, también le vamos a poner otra letra, por ejemplo Q, pero es una proposición que no es cierta. Entonces vamos a decir que el valor de verdad de esta proposición Q es falso. Veamos otro ejemplo. X es igual a menos 4. Bueno, parece como que estoy declarando algo, estoy diciendo que la X es igual a menos 4, pero en realidad la X es una letra que podría estar reemplazando algo o significando una variable, o sea, es una letra que podría tomar distintos valores. Y podría ser menos 4, o podría ser 8, o menos 4, o 27, o 1.000.000, o por ahí no es un número, por ahí es una variable que representa personas. Entonces decir que es igual a menos 4 no tiene sentido. Cuando uno se encuentra con un enunciado de este estilo que declara algo, pero no puedo determinar el valor de verdad porque no sé quién es la X, ¿sí? No sé si la X es un número. Acá me dice que es igual a menos 4, pero la verdad es que, o sea, no lo sé. En ese caso, esta no va a ser una proposición, ¿sí? Cuando no puedo determinar el valor de verdad, no es proposición. Vamos a poner no es proposición. Bueno, la peor letra me salió, disculpen por eso. Veamos otro ejemplo. No es cierto que 7 sea mayor a 9. No es cierto que 7 sea mayor a 9. Medio como que además ya incluye una proposición que estudiamos, ¿no? 7 mayor a 9 habíamos dicho que es falsa. Pero acá estoy diciendo como lo contrario. Estoy diciendo que no es cierto que 7 sea mayor a 9. Entonces ahora mi proposición es verdadera, es verdad, ¿no? O sea, es una proposición, le vamos a poner, qué sé yo, R, y en este caso es una proposición verdadera. Vamos a poner que el valor de verdad de R es verdadero. Esta proposición incluye al segundo ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno podría decir, quizás cuando vos tenés una proposición, podés construirte otra usando las anteriores, ¿no? Bueno, veamos un último ejemplo y después les muestro la diferencia entre unas y las otras. El último ejemplo es 7 menos 4 es igual a 3 y 0 más 0 es igual a 1. Entonces, todo es un enunciado declarativo, todo estoy diciéndolo, ¿no? Estoy diciendo 7 menos 4 es igual a 3 y de eso podríamos decir que es verdadero o es falso, en este caso claramente es verdadero. Y 0 más 0 es igual a 1, también es un enunciado declarativo que claramente es falso. Entonces,
cada una son como proposiciones simples que las estoy conectando mediante la palabra y. Estoy diciendo pasa una cosa y pasa la otra. Y una es verdadera y la otra no. Entonces, en total, si yo digo que estas dos cosas valen, vamos a decirlo de alguna forma, o sea, si yo enuncio estas dos proposiciones con una i, estoy diciendo 7 menos 4 es igual a 3 y a la vez 0 más 0 es igual a 1, lo que estoy diciendo no está bien. No es cierto porque no es cierta la segunda parte, ¿no? Entonces, esta también es una proposición, pero es una proposición de lo que se dice compuesta. Las anteriores, el ejemplo primero y el segundo, son dos proposiciones simples, mientras que el cuarto y el quinto ejemplo son proposiciones compuestas. Ahí tengo el nombre. Me quedo tachado con esto. Bueno. Las proposiciones compuestas se componen, valga la redundancia, de proposiciones simples que se conectan mediante, valga la redundancia de nuevo, conectores. Los conectores que se usan en la lógica son varios, ¿no? Tenemos, bueno, vamos a ir estudiando en este video uno por uno. En total tenemos, déjame hacer la cuenta, creo que son 6, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ir mirándolos uno por uno. Entonces, los conectores nos permiten conectar proposiciones simples para armar proposiciones más complejas que se llaman proposiciones compuestas. Y el valor de verdad de las proposiciones compuestas, a ver, acá las estoy señalando, depende del valor de verdad de las proposiciones simples, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dijimos no es cierto, en este caso, no es cierto que 7 es mayor a 9, habíamos dicho, bueno, pero 7 no es mayor a 9 y como yo estoy negando algo que no es cierto, resulta verdadero. Bueno, vamos a ver cómo se comporta cada conector, que en realidad los usamos siempre cuando trabajamos en matemática y en la vida en general. Usamos el lenguaje coloquial con algunos conectores. Veamos si lo que hacemos fuera del estudio de la matemática tiene sentido matemáticamente hablando, o sea, es lógico. O si tenemos que ajustar un poco nuestro lenguaje para que se acomode a las reglas matemáticas. Bueno, arranquemos a estudiar los primeros conectores. El primer conector con el que vamos a trabajar es la negación. La negación se escribe con este chirimbolito, no sé, símbolo, que es como una rayita así y otra rayita así. Y se lee, acá lo escribí, no P. Es la negación de una proposición. Estoy diciendo, no es cierto que valga P. ¿Sí? Estoy negando la proposición P. Entonces, veamos un ejemplito. Si yo digo, no es cierto que 1 es par, la proposición simple es 1 es par, y la llamo P, ¿no? Esta parte sola es una proposición en sí, que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Cuando yo digo no es cierto que 1 es par, estoy negando una proposición simple. Esa otra se simboliza con no P, ¿no? Es la negación de la proposición que llamé P. El valor de verdad de P en este caso es falso, ¿no? 1 no es un número par, 1 es un número impar. Entonces, el valor de verdad de P es falso, pero el valor de verdad de no P, la negación de P, es verdadero, ¿no? O sea, no es cierto que 1 es par, es una proposición cierta. O sea, no es verdad que el 1 es par, porque el 1 es impar. Entonces, aplicar la negación a una proposición le cambia el valor de verdad. Esa información se organiza en lo que se llaman tablas de verdad. Vamos a mirarlas acá, las tengo anotadas, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con el valor de verdad de las proposiciones cuando se las niega? Entonces, me armé una tablita de verdad para una proposición simple. Si yo tengo una proposición simple y su negación, tengo básicamente dos posibilidades, que son estos dos renglones que escribí. El primero es, la P puede ser verdadera o falsa, ¿no? Dependiendo del valor de P, la negación va a cambiar. Entonces, cuando la P es verdadera, no P es falsa. Y cuando la P es verdadera, el valor de no P, lo dije al revés. Bueno, cuando la P es falsa, el valor de no P es verdadera, ¿no? O sea, básicamente cambia el valor de verdad. La negación te cambia el valor de verdad de las proposiciones. Bueno, ese fue nuestro primer conector, bastante simple. Aplicar una negación cambia el valor de verdad de las proposiciones. Las proposiciones simples pueden ser verdaderas o falsas, eso, bueno, no sé, depende de la proposición, de qué es lo que esté diciendo, ¿no? Si este enunciado quede claro, es cierto o no. Bien, siguiente conector. Ya tenemos la negación. Vamos por el número 2. La conjunción. La conjunción se simboliza con
este sombrerito, ¿sí? Así, no sé, como una carpita india o sombrerito chino, se lee P-I-Q. P-I-Q, o sea, este símbolo lo usamos en matemática para lo que en lenguaje coloquial es la palabra Y, ¿no? Cuando yo digo, no sé, un perro y un gato, es como que enumero cosas, uso la letra I, pero como palabra, ¿no? Bueno, esa es la conjunción. P y Q. Entonces veamos proposiciones compuestas por dos, o podría haber más, ¿no? Podría ser P y Q y R y S y T y todas las proposiciones que quiera. Pongamos algunos ejemplos. Acá tengo el primero dice 6 es par y 0 es menor a 1. Acá hay dos proposiciones, ¿no? 6 es par, es una proposición, 0 menor a 1 es otra proposición. La primera la llamé P, la segunda la llamé Q, y entonces tengo la conjunción, ¿no? 6 es par y 0 es menor a 1. En este caso, el valor de verdad de P y de Q lo podemos determinar. El valor de verdad de P es verdadero, ¿no? 6 es un número par. Mientras que el valor de verdad de Q también es verdadero porque 0 es menor a 1. Entonces, el valor de verdad de la conjunción, pensémoslo, si yo digo 6 es par y 0 es menor a 1, ¿qué les parece? ¿Es cierto, es falso lo que estoy diciendo si yo enuncio las dos cosas conectadas con una I? 6 es par y 0 es menor a 1. Sí, ¿no? O sea, efectivamente, cuando yo enuncio esa oración, uno va a decir, sí, es cierto lo que está diciendo Erika, porque bueno, las dos cosas que dice son ciertas. Entonces, el valor de verdad de P y Q es verdadero. La proposición compuesta depende del valor de verdad de cada proposición simple. El tema es que ahora tenemos muchas posibilidades, ¿no? Porque en este ejemplo yo puse un caso donde tanto P como Q son las dos verdaderas. Pero podría ser el caso en que una sea verdadera y la otra no, o sea, la otra sea falsa, o al revés, o podría ser que las dos sean falsas. Entonces veamos qué vamos a poner en cada uno de estos casos. A ver, armo una tabla. Fíjense que en la tabla ahora puse P, Q y la conjunción de P y Q. Y pienso en todas las combinaciones posibles de valores, ¿no? Entonces decíamos, las dos podrían ser verdaderas. Esa es una opción. En el caso de que las dos sean verdaderas, bueno, dijimos que la conjunción es verdadera. Podríamos tener una verdadera y la otra falsa. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo P y Q, pero en realidad P es cierta, pero Q no es cierta? Entonces estaría mintiendo, ¿no? Estaría como diciendo, pasan P y Q, pero en realidad no pasan P y Q. Entonces, en el caso ese de que una sea verdadera y la otra no, la conjunción es falsa. Si están al revés, o sea, si la P es falsa y la Q es verdadera, bueno, también la proposición va a ser falsa, porque yo estoy diciendo pasan las dos cosas, pasa P y pasa Q. Entonces, es como decir las dos son verdaderas, y no es cierto, ¿no? Justamente el único lugar donde las dos son verdaderas es el primer renglón. La última posibilidad es que las dos sean falsas, y entonces esta conjunción es recontrafalsa. Ninguna de las dos cosas que dije eran verdaderas. Así que ahí tenemos lo que se llama la tabla de verdad de la conjunción. En la tabla de verdad de la conjunción hay un renglón que es súper importante, que es este primero que está acá. Que es el único distinto, porque la conjunción es siempre falsa a menos que las dos proposiciones simples sean verdaderas. Cuando uno dice pasa esto y pasa lo otro, tienen que pasar las dos para que sea cierto, matemáticamente hablando, y la verdad es que en la vida real también, ¿no? O sea, tienen que suceder las dos cosas. Bueno, esa fue la conjunción. Negación, conjunción. Veamos la tercera. Disyunción inclusiva. La disyunción es una palabra elegante que usamos para el lenguaje coloquial la letra O, como palabra, ¿no? P-O-Q, ¿sí? Se lee así, P-O-Q. Este símbolo que es, la I era así y la O es así, ¿no? Bueno, entonces la O esa se llama disyunción inclusiva porque, a ver si se dan cuenta, va a haber una disyunción que es exclusiva, ¿sí? O sea, hay una diferencia ahí, ¿no? Bueno, esta es la disyunción inclusiva. Vamos a ver cuál es la diferencia después entre inclusiva y exclusiva. ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que la otra deja fuera? Hagamos un ejemplo de donde hay una disyunción inclusiva. Digo, x es menor a 3 o x es mayor a 1. Primero, alarma, ojo, esto no es una proposición, ¿no? Porque hay una variable ahí dando vueltas, x menor a 3. ¿Y qué es x? ¿Es un número? ¿Es una letra? ¿Es una persona? ¿Qué representa? Entonces, en realidad, en principio, esto no es una proposición. Lo que les quiero mostrar es que, bueno, puedo armarme como una estructura que a medida que yo le doy valores a x,
Siempre es una disyunción porque en el medio hay una O, pero a veces va a ser cierta y a veces va a ser falsa. Entonces veamos los distintos ejemplos, ¿no? Bueno, en el caso de que la X vale 2, si yo donde está la X pongo un 2, me daría 2 es menor a 3 o 2 es mayor a 1. Miremos cada una de las proposiciones simples, ¿no? Tengo P, tengo Q, 2 menor a 3, esa es P, 2 mayor a 1, esa es Q. Y la verdad es que las dos son ciertas. O sea, 2 es un número menor a 3 y 2 es un número mayor a 1. Así que el valor de verdad de las dos es cierta. ¿Qué va a pasar entonces con el valor de la disyunción inclusiva? O sea, si yo estoy diciendo pasa una cosa o pasa la otra, pero pasan las dos, entonces la disyunción inclusiva te deja que sea verdadera. O sea, la inclusión es eso, incluir la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Voy a decir que P o Q es verdadera en el caso de que las dos sean verdaderas, ¿no? Es como si, si a uno le dijeran, bueno, o te lavas las manos o te pones alcohol en gel, ¿no? Y vos decís, bueno, yo hice las dos cosas. Bueno, está bien, o sea, es aceptable, ¿no? El tema es si no haces ninguna de las dos. Pero si haces una o la otra o las dos, vale. Bueno, ya que estamos en época de pandemia, miren el futuro, cuando vean este video no va a servir ese ejemplo. Bueno, veamos otro ejemplo entonces. ¿Qué pasaría, mismo ejemplo, x menor a 3 o x mayor a 1, qué pasaría si la x vale 0? ¿No? En ese caso, ¿cómo queda la proposición y qué valor de verdad tiene? Si yo a la x le pongo un 0, fíjense que es la misma expresión, pero donde está la x, pues un 0. Me queda 0 menor a 3 o 0 mayor a 1. Sigo teniendo dos proposiciones, P y Q. Ahora, el valor de verdad de P es verdadero, 0 es menor a 3. Pero el valor de verdad de Q es falso, 0 no es mayor a 1, ¿no? O sea, tengo una verdadera y una falsa. Entonces, ¿qué pasa con la disyunción? ¿No? ¿Cómo va a quedar? Si yo digo, o 0 es perdón, lo voy a decir bien. Yo digo 0 menor a 3 o 0 mayor a 1. Bueno, una de las dos es verdadera, entonces eso me alcanza. Con que se cumpla una, lo que yo dije es cierto, no les mentí, una de las dos es cierta. Entonces, en este caso, otra vez, la disyunción entre dos es verdadera. ¿Sí? Que tengo P o Q es verdadera. Bueno, veamos a más ejemplos. ¿Qué pasa con distintos valores de esto? ¿No? Por ahora tenemos, si las dos son verdaderas, la disyunción es verdadera. Si una de las dos es verdadera, la disyunción es verdadera. Acá elegí otro valor, el 5, y reemplacé. Me queda 5 menor a 3 o 5 mayor a 1. Otra vez tengo dos proposiciones, P y Q. En este caso es P o Q, ¿no? O sea, digo que tengo dos, pero una es P y la otra es Q. La P ahora es falsa, la Q ahora es verdadera. Sin embargo, cuando yo digo P o Q, ¿no? Si digo 5 es menor a 3 o 5 es mayor a 1, es cierto, porque se cumple la segunda. Entonces el valor de verdad de la O, de la disyunción inclusiva, es verdadero. Entonces uno dice, bueno, che, ¿esto es siempre verdadero? ¿Qué está pasando? Entonces pensemos en el caso, ¿cuándo tiene que ser falso? ¿Cómo tienen que ser las proposiciones que yo proponga para que vos me digas lo que dijiste es falso? Entonces les muestro un último ejemplo. Este caso, bueno, me quedó una rayita ahí, ignórenla. Dice, 6 es impar o 9 es par, ¿no? Hay dos proposiciones, P o Q. La primera, 6 es impar, es falsa. 9 es par, también es falsa. Entonces, si yo digo 6 es impar o 9 es par, y la verdad es que ninguna de las dos se cumple. Entonces, lo que yo estoy diciendo que tiene que valer una o la otra, no es verdad, no vale ninguna de las dos. Entonces, el enunciado de la proposición compuesta es falso. Este es el caso del falso. ¿Sí? Cuando las dos proposiciones simples son falsas, la disyunción te da falso. Y entonces la tabla nos va a quedar de la siguiente forma. Si los dos son verdaderas, verdadera. Si los dos son uno verdadero y uno falso, verdadera. Al revés, falso, verdadero, verdadero. Pero este es el último caso. Los dos falsos da falso. ¿Sí? Este es el renglón que es distinto en la tabla de la disyunción inclusiva. El único que da falso es el de los dos falsos, ¿no? Es medio como al revés del de la conjunción. En la conjunción era, si los dos son verdaderos, es verdadero, en cualquier otro caso, falso. Y ahora es casi siempre verdadero, excepto que los dos sean falsos. Muy bien. Veamos otra disyunción. Yo les decía, hay dos tipos de disyunciones, inclusiva y exclusiva. Entonces, la disyunción exclusiva es la disyunción
que se escribe muy parecida a la anterior, P o Q, pero a la O se le pone abajo una rayita. Esta se lee o bien P o bien Q. Y también se puede leer de esta otra forma, P o Q, pero no ambas. Fíjense, el pero no ambas te está diciendo esto es distinto de la disyunción inclusiva, porque ahora no te acepto que las dos sean verdaderas. En general, esta es la O que usamos en la vida real, la del lenguaje coloquial de todos los días. Cuando uno dice una cosa o la otra, pero no las dos. Entonces, ojo, porque una cosa es la O inclusiva y otra cosa es la O exclusiva. Y en matemática se usa mucho la inclusiva. Entonces, estén atentos a eso, a que no empiecen a confundir una O con la otra O. Bueno, ejemplo. O bien 9 es mayor a 0 o bien 9 es menor a 0, ¿no? Tengo también dos proposiciones simples, 9 mayor a 0, 9 menor a 0, y en este caso la primera es verdadera, la segunda es falsa. Entonces, cuando yo digo o pasa una cosa o pasa la otra, en este caso esta es verdadera, ¿no? O sea, es cierto que pasa una de las dos, pero no las dos. Bueno, me quedó ahí que el valor de verdad de la disyunción inclusiva, cuando una es verdadera y la otra es falsa, es verdadera. Entonces la tabla de verdad va a quedar así, ¿no? Tenemos las combinaciones, fíjense que son siempre las mismas. Verdadero, 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 falso, al revés, falso, verdadero y falso, falso. Cuando uno mira esta tabla y la quiere como encontrar como una regla para armarla y no olvidarse en ningún caso, lo que puede pensar es lo siguiente. Hay 4 renglones, eso es porque P tiene 2 valores de verdad y Q tiene 2 valores de verdad. Entonces la multiplicación entre ellos es 2 por 2, 4 posibilidades de combinaciones de valores de verdad. Por eso tiene 4 renglones. Y para armar esos renglones, para saber dónde pongo los verdaderos, dónde pongo los falsos, lo que se puede pensar es, mira, en la primera columna, la de P, pones la mitad verdaderas y la mitad falsos. Y después en la de Q alternás una y una, una y una. Y ahí tenés, ¿no? Dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Una manera más o menos fácil de armarla. Bueno, pensemos entonces en la disyunción. Uy, acá me faltó el subrayadito, ¿no? El de la O exclusiva. Bueno, agréguenlo. ¿Cómo queda entonces la tabla de la disyunción exclusiva? Si las dos son verdaderas, no, perdón, el caso este que vimos recién, verdadero falso da verdadero, y si fuera al revés, falso verdadero, también da verdadero. Entonces, en el caso de que se cumplan las dos, va a ser falso, porque acá dice, pero no ambas, entonces tiene que ser falso. Y el caso de que no se cumpla ninguna, también es falso, ¿no? Porque es alguna se tiene que cumplir, o P o Q, una de las dos, ¿no? O bien P o bien Q. Entonces, ese también es falso. Bueno, queda una más. Uf, ese cuadrado ahí, ¿qué será? Qué misterio. A ver, quedan dos conectores. La implicación. La implicación en matemáticas se usa hasta el infinito. Es como que es un conector entre proposiciones que se usan en los teoremas, se usan en las propiedades, y uno por ahí no lo ve. Vamos a ver si a medida que va apareciendo los voy a ir señalando en otros temas, para que estén atentos que la implicación aparece todo el tiempo. La implicación es esta flechita, ¿sí? Se simboliza así, se lee P implica Q, o también de esta otra forma, si pasa P, entonces pasa Q, ¿sí? Si vale P, entonces vale Q. Si P, entonces Q. Se abrevia de esa forma. Entonces veamos ejemplos. Acá, si tu nota es 7, entonces aprobaste la materia. Uno dice, ah, qué feliz. Pero es un condicional, ¿no? Una implicación, o sea, una condición, algo que podría pasar si fuera tu nota 7, entonces aprobás la materia. Entonces, hay dos proposiciones simples, que es tu nota es 7 y otra que es aprobaste la materia, que podrían ser ciertas o falsas, ¿no? Te puedes sacar un 7 o no, te puedes aprobar la materia o no. La condición es como una promesa, esta implicación. Es como que yo te digo, mira, si te sacas un 7, yo voy a ir y te voy a poner el aprobado en la libreta de calificaciones. Entonces, pensemos qué distintas situaciones se te pueden dar, ¿no? Bueno, ahí está P y Q. Acá armé la tabla, ese misterio ahí. Bueno, veamos qué pasa. Armé la tabla, puse, fíjense, dos verdaderos, dos falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y ahora pensemos las cosas que pasan. Si las dos fueran verdaderas, ¿no? El primer renglón. Si realmente te sacaste un 7 y yo fui, te firmé la libreta y te puse aprobado, cumplí mi promesa, ¿no? La promesa que hice era cierta.
Yo te había dicho que si tu nota era 7, aprobabas la materia, genial. Te sacaste un 7 y te puse el aprobado, entonces la promesa ahí es verdadera. ¿Qué pasa si te sacabas un 7, pero yo te decía, no, ¿sabes qué? No aprobaste la materia. Vos te ibas a venir a quejar y me vas a decir, no, pero escuchame una cosa, vos me dijiste que si yo me sacaba un 7, aprobaba la materia. Y ahora resulta que me saqué el 7, pero no me querés firmar la libreta, ¿no? Entonces ahí la promesa que yo hice sería falsa, la implicación esta sería falsa. Ese es el caso falso. Veamos que los otros dos no tienen van a ser verdaderos, por eso este quedó recuadrado, como que este es especial, pero me apareció recuadro antes de tiempo. ¿Qué pasa si es falso y verdadero, ¿no? ¿Podría darse que esta fuera falsa y esta verdadera? ¿Que no te hayas sacado un 7 pero que hayas aprobado la materia? ¿Hay algún ejemplo? Piénsenle un cachito. ¿Podría ser, por ejemplo, que te hayas sacado un 8? ¿No? Entonces, perdón, sí, un 8. Y entonces deberías aprobar la materia, ¿no? Si con un 7 aprobás, con un 8 recontraprobás, estás como por arriba del 7 todavía. Entonces, mi condición es verdadera, inclusive si el antecedente es falso. O sea, si vos no cumpliste esto, yo no mentí. O sea, yo lo que te decía es que te sacabas un 7, aprobabas la materia. Si no te sacabas un 7, yo no dije nada ahí, no dije qué va a pasar. Entonces, podría darse el caso donde esta fuera verdadera, perdón, falsa la P y verdadera la Q. Y entonces el condicional seguiría siendo verdadero, no es mentira lo que yo digo. Y el otro caso es, ¿pueden ser las dos falsas? Sí, digamos, podría ser un caso donde, por ejemplo, no te sacaste 7, pero tampoco aprobaste la materia. Y sin embargo, lo que yo me dije no es mentira. Por ejemplo, el caso de que te hayas sacado un 2, no aprobás la materia, lamentablemente. Esperemos que nadie sufra eso. Pero bueno, entonces la implicación va a seguir siendo verdadera en el caso en que las dos sean falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi promesa es, bajo la condición de que te saques un 7, yo te firmo la libreta. En otras condiciones, yo no digo nada. Capaz que firmo, capaz que no, dependerá de otras situaciones, ¿no? En este caso va a depender del valor de verdad de P, pero el único caso donde la proposición sería falsa, la promesa sería falsa, es que vos cumplas con lo que se llama el antecedente de la implicación y el consecuente sea falso, ¿sí? Eso no lo escribí, lo habría escrito en algún lado. Que esto de acá se llama antecedente. Antecedente. Bueno, por eso hago las plantillas estas, porque mi letra es muy fea. Y acá vamos a decir que esto se llama el consecuente. Esto es una E, consecuente. Ahí va. Bueno, entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es este renglón de acá. Antecedente verdadero, consecuente falso. Es el único caso en el que la proposición, que es una implicación, es falsa. Ante cualquier otro caso, es verdadera. Muy bien. Bueno, última. Y después hacemos ejercicios, obvio. No es que uno acá termina, porque uno no aprende hasta que no hace ejercicios. La doble implicación. La doble implicación es una doble implicación, ¿no? La implicación fue la anterior, entonces esta que era una flecha. Ahora esta es una flecha que va y otra que vuelve, ¿no? La doble implicación se simboliza con esta flechita doble ahí que va, tiene doble sentido para un lado y para el otro. Y se lee P sí, solo si Q. ¿Sí? O sea, pasa P, sí, solo si pasa Q. Sí, solo si es como decir, valen igual. O sea, son lo mismo, las dos. Entonces, pongamos ejemplos. Si yo digo, X es positivo, sí, solo si X es mayor a 0, qué mal ejemplo. Vamos a cambiar la X por... a ver, esperen, quiero ver. Ok, esa es una proposición, pero pasa lo mismo, ¿no? La X esta es una... Perdón, esto no es una proposición, no es proposición, es otra cosa que vamos a estudiar más adelante en todo caso. Porque no puedo decir si X es positivo, X es una letra. O sea, decir que X es positivo, a menos que la X sea una variable y si representa un número, entonces quizás sí puedo decir si es positivo o no, ¿no? Pero como no sé, no puedo decir ni que sea verdadero ni falso. Pero imagínense que la X vale 4. Entonces, si la X vale 4, vamos a poner, es cierto que 4 es positivo. Y es lo mismo que decir que 4 es mayor a 0, ¿no? Si yo te digo 4 es mayor a 0, es lo mismo que decir que 4 es positivo. Entonces, cuando las dos proposiciones son verdaderas, como acá, lo que va a quedar es verdadero el... ¿Qué pasó acá?
Debería haber una flecha así, ¿no? Acá, perdón, tachemos eso, pongamos así. A veces pasa que copy-paste me olvido de simbolizar algo. Es el sí, solo sí que quiero demostrar, ¿no? En el caso de que si la x vale 4, pongamos, no sé, que la x vale otro valor, no sé, menos 4. Si la x vale menos 4, entonces acá me queda x es positivo, o sea, perdón, menos 4 es positivo, si solo si menos 4 es mayor a 0. Que no es cierto ninguna de las dos, ¿no? Menos 4 no es positivo. Y la x no es mayor a 0. Entonces es como que acá las dos tienen el mismo valor de verdad. O sea, lo que estoy diciendo son las dos falsas. Entonces es cierto, las dos tienen el mismo valor de verdad. El sí, solo sí, esto que está acá, la doble implicación, es cierta, porque ninguna de las dos pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, acá me quedó el otro caso. Esperen que aparezca el que yo quería. Este es el último, ¿no? En caso de que las dos sean falsas, también es verdadero. O sea, si las dos son falsas, son equivalentes. O sea, tienen el mismo valor de verdad. Los dos casos que me quedaron falsos son verdadero, falso, falso, verdadero. Corresponden a, si por ejemplo yo hago que esta proposición sea verdadera y la otra sea falsa, entonces si pasa una, no pasa la otra. Es como que es distinto el valor de verdad. En ese caso, estos dos de acá son los falsos, ¿no? Cuando tenés una y una. Bueno, la doble implicación es así. O sea, es un conector que significa que las dos proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad. Entonces, en el caso que las dos sean verdaderas, me da verdadero. Y en el caso que las dos sean falsas, me da falso. Y si son una y una, como los dos casos del medio que tengo acá, entonces el sí, solo sí, es falso. ¿Sí? La doble implicación es falsa. Bueno, hagamos algunos ejercicios para entender un poco más cómo se comporta esto. Yo planifiqué acá, el ejercicio es armar la tabla de verdad de las siguientes proposiciones. Y les puse una proposición. Esta es una proposición compuesta, ¿no? Tiene dos conectores, el no y el entonces. O bueno, el entonces y el no. Y dos proposiciones simples, la P y la Q. P y Q y dos proposiciones, dos conectores, entonces y no. Entonces, para armar la tabla de verdad, como tengo dos proposiciones, voy a armar una tabla con dos columnas, la de P y la de Q. Y después acá dejé un poco de lugar porque estos son para los dos conectores, para el conector no y para el conector entonces. El orden en que voy a armar la tabla tiene que ver con cómo aparecen estos conectores. Imagínense que ustedes tuvieran que describir lo que estoy diciendo. Hay un conector que afecta primero que el otro, que es el no. El no solo afecta a Q. En cambio, el entonces afecta a P y afecta a no Q. Entonces, para poder pensar en el valor de verdad de cada uno de estos conectores, lo que tengo que pensar primero es cuáles son las proposiciones más simples e ir armando la proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, armé la tabla con los valores de verdad, ¿no? De P y de Q. Dos falsos, dos verdaderos, uno y uno para Q. Entonces voy a pensar ahora en no Q. Esta que es la más simple de la construcción de esta proposición compuesta. No Q es la negación de Q. Entonces, es mirar la columna de Q, que es la segunda, esta columna de acá, estamos viendo, y negarla. Entonces, la columna de los valores de verdad de no Q van a ser la negación de los valores de verdad de Q. De forma que me va a quedar falso donde estaba verdadero, ¿no? Este era falso, el otro verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Cambiaron todos los valores de verdad. Muy bien, ahora ya tengo entonces el valor de verdad de esta parte, los valores posibles de verdad de no Q. Lo que quiero construir ahora es una tabla para toda la proposición, entonces ahí la escribí completa. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, es decir, yo tengo que ver que P implique no Q. Es un condicional, ¿se acuerdan el condicional? ¿Cuál era el caso que era falso? Porque el condicional era la promesa, que es casi siempre verdadera, excepto en el caso en el que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? Antecedente, consecuente. Entonces miro y digo, el antecedente es P, el consecuente es no Q, ¿no? Ahora voy a mirar la columna 1 y la columna 3. Y las voy a conectar mediante un entonces. Entonces digo, bueno, si el primero es verdadero, el antecedente es verdadero y no Q es falso, este es el caso justo del condicional falso, ¿no? Verdadero el antecedente, falso el consecuente. Así que en este caso me va a quedar falso. Si los dos son verdaderos, ¿no? Estoy mirando el segundo renglón, el de verdadero, verdadero. Entonces me va a quedar verdadero el entonces. Si el antecedente, la P, es falsa, no importa lo que valga con el consecuente, ¿no? El único problema era verdadero o falso, que se dio en el primer renglón.
Después todos los demás van a ser verdaderos, ¿no? Falso, falso y falso, verdadero es verdadero. Hay que recordar la tabla de verdad de la implicación. Así que si todavía no le prestaron atención, paren el video, vayan para atrás, cópiense las tablas de verdad de los distintos conectores y después vuelvan a mirar esta parte del ejercicio. Muy bien, bueno, hagamos otro ejemplo más. Un segundo ejemplo, lo mismo, pero les cambié la proposición. Ahora tengo P, Q, P, o sea, proposiciones simples hay dos. Hay una que se repite, que es la P, pero básicamente son dos. Pero conectores tengo un montón. Tengo el no, el o y el sí, solo sí. Entonces cuando voy a armar la tabla de verdad voy a decir, bueno, tengo la columna de P, la columna de Q, y armé ahora, como tengo tres conectores, tres columnas más, una para cada conector. Arranco con de todas la más simple. La más simple es no P, ¿no? Este es el cachito más simple. Después va a ser para la O, entonces voy a tener todo esto. Y por último voy a hacer la tabla de toda la proposición. Pero arranco con el no P. No P es la negación de P. Entonces miro la columna de P y la niego, ¿sí? Van a ser, eran dos verdaderos, dos falsos. La negación va a ser, bueno, me quedo ahí eso. Dos falsos y dos verdaderos. Después quiero hacer la siguiente, no P o Q, ¿no? La del paréntesis, digamos, no P o Q. Entonces tengo que mirar estas dos columnas, pensadas con una O, una disyunción. Entonces digo, ¿qué pasa con la disyunción? Esta es una disyunción inclusiva, ¿sí? No la exclusiva. La inclusiva es casi siempre verdadera a menos que los dos sean falsos. Entonces miro estas dos y digo, bueno, el primer renglón, la Q es verdadera, así que va a ser verdadero. En el segundo renglón son las dos falsas, entonces va a ser falso ese caso. En el tercer renglón son una falsa, pero la otra verdadera, entonces va a ser verdadero. Y acá lo mismo, entonces también va a ser verdadera. Esa es la tabla de verdad de la disyunción entre no P o Q. Bueno, y por último, ahora tengo que hacer el sí, solo sí. El sí, solo sí, el bicondicional este, lo vamos a hacer pensando en que para que el bicondicional sea verdadero, tenían que tener el mismo valor de verdad las dos proposiciones, ¿no? La que está delante y la que está atrás. No se llaman antecedente consecuente, pero es un poco como la misma idea. Entonces, si tiene el mismo valor de verdad, es verdadero. Si tienen diferente valor de verdad, es falso. Entonces, voy a mirar, ahora tengo que mirar esta columna, la del paréntesis, y la primera, ¿no? La del paréntesis es la columna anterior y la primera columna es la de P. Y a ver qué valores de verdad tiene. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Tienen el mismo valor de verdad. Verdadero, falso, no tiene el mismo valor de verdad. Entonces, falso. Falso, verdadero, falso también. Y falso, verdadero, de nuevo falso. Esta es la tabla de verdad, o sea, estos resultados que obtuvimos acá, digo, son la tabla de verdad de el bicondicional este, de toda la proposición compuesta del ejercicio B. Bueno, vamos una a una y con esto cerramos, que es la siguiente. No P y Q implican no R. Fíjense que tenemos tres proposiciones simples ahora, P, Q y R, y un montón de conectores, ¿no? Este no, esta I, el entonces y el no de la R. Entonces, la tabla ahora va a ser un poco más larga, porque tener tengo un montón de conectores y un montón de proposiciones simples. A ver, fíjense, puse columna para P, para Q y para R. Pero ahora, como son tres, yo podría tener las tres verdaderas, dos verdaderas y una falsa, dos falsas y una verdadera. ¿Cuál es la verdadera? ¿No? ¿Y cuáles son las falsas? Hay como muchas combinaciones posibles para tres proposiciones. Entonces, para acordárselas todas y que no te falte ninguna, la estrategia es la siguiente. Primero, saber cuántos renglones hay. La cantidad de renglones tiene que ver con la cantidad de proposiciones, ¿no? Como hay dos valores de verdad, verdadero o falso, para cada proposición, uno dice dos valores para P multiplicado por dos valores para Q multiplicado por dos valores para R. 2 por 2, 4 por 2, 8. Tengo 8 renglones, ¿no? Y acá miren, tengo 4 y 4. 8 renglones. Esta es la cantidad de renglones, ¿sí? Dos valores de verdad para cada proposición simple. Y para no olvidarme ninguno, hago igual que con las de 2. Empiezo con 4 verdaderos, 4 falsos. Después parto a la mitad. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos.
Y después por la mitad, un verdadero, un falso, 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 ¿no? Entonces es 4 y 4, 2 y 2, 1 y 1. Voy ahí armando todas las combinaciones posibles. Fíjense que me quedaron todas y no me falta ninguna y no repito ninguna, ¿no? O sea, me quedo verdadero, verdadero, dos verdaderas con la falsa la última, la del medio. Por acá está falsa la primera y las otras dos verdaderas. Bueno, por ahí no están en el orden que uno lo podría llegar a armar, pero están todas. Esa es la gracia. Bueno, y para pensar cuáles son las proposiciones que voy a ir armando, voy a mirar las más simples. Tengo no P, esta es la más simple, no Q, también, perdón, no R. Después tengo el condicional, ¿no? Q implica no R. Y por último, la I, esta, la conjunción de todo, de no P y Q, entonces no R. Bueno, y otra vez, armo. No P es la negación de P, así que en vez de ser 4 verdaderos, 4 falsos, va a ser 4 falsos, 4 verdaderos. No R es la negación de R, así que en la tabla del R le cambio los valores de verdad a todos, ¿no? Entonces, en vez de ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y así hasta el final. Q implica no R. Q implica no R. Tengo que mirar la implicación, que acuérdense que el único caso falso, o sea, que para que este fuera falso, tenía que ser verdadero el primero y falso el segundo. Entonces, la implicación entre Q y no R. Miro estas dos. Verdadero, falso. Justo el primer caso, el primer renglón, se da eso, ¿no? Verdadero, falso, falso el condicional. Así que ahí pongo un falso. El segundo renglón, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? El primero tiene que ser verdadero y el segundo falso para que ponga un falso. Verdadero, falso, ahí está, el caso complicado. Verdadero, falso, ¿no? Este verdadero y este falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Bueno, tengo ahí dos falsos. Bueno, y por último la I, entre no P y el paréntesis, que es esta columna, ¿no? Entonces, entre no P y el paréntesis. Como es una conjunción, la conjunción es verdadera solo si los dos son verdaderos, si no es falso. Entonces, bueno, vamos a mirarlo. No P y el paréntesis este que está acá, que es la columna anterior, ¿no? No le puse el paréntesis, pero bueno, es esa. No P es falsa y la otra es falsa, así que la I es recontra falsa. Ah, bueno, ¿cómo lo pensé al revés? Lo busqué. ¿Dónde son las dos verdaderas? Dije, entre no P y el paréntesis, miren acá. No P es verdadero acá y el paréntesis es verdadero. Esas donde las dos son verdaderas, es verdadera, porque es la conjunción. En los demás casos, fíjense, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Siempre hay algún falso. Si hay algún falso, chau, la conjunción se vuelve falsa. Así que ahí está. Me quedaron todos falsos, excepto los últimos tres, que son las dos verdaderas. Bueno, este fue el último ejemplo. Espero que les haya servido. Cualquier duda siempre me pueden preguntar. Vamos a dejar más ejercicios en alguna plataforma o en el link del video este. Y espero que esta basecita de lógica proposicional les sirva para más adelante poder entender con un poco más de claridad los conceptos asociados a la matemática. Bueno, un gusto verlos y nos espero en el próximo video. Chao, chao.